Introducción. El abuso de poder es un tema que nos afecta a todos, sobre todo en el ámbito político, que nos trae graves consecuencias para la sociedad, el país y hasta para nosotros mismos. Por eso es favorable suprimirlo e incluso erradicarlo. La corrupción es un tema que aqueja a todos los países y tiene grandes consecuencias para ellos. Según los Objetivos del Desarrollo Sostenible, es un obstáculo a la corrupción. La corrupción o abuso de poder es un fenómeno global que se encuentra en todos los países e impacta en todas las personas. El costo de la corrupción es más grande que la simple desviación de recursos de su propósito legítimo. La corrupción corroe el tejido social, debilita el Estado de Derecho, socava la confianza en el gobierno, erosiona la calidad de vida de las personas y crea un entorno propicio para que proliferen el crimen organizado, el terrorismo y el extremismo violento. Pero daña más a quienes se encuentran en situación de pobreza, al debilitar el desarrollo, perjudicar la prosperidad económica y dañar la buena gobernanza y la prestación de servicios públicos. La corrupción es un obstáculo importante para alcanzar los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS. Las grandes sumas que se pierden por causas de la corrupción podrían ser utilizadas para mejorar el nivel de la vida, incrementando el acceso a la vivienda, la salud, la educación y el agua. Actualmente existe la voluntad política y los conocimientos técnicos necesarios para combatir la corrupción. También existen alianzas entre una amplia gama de partes interesadas, incluidas el sector privado, la sociedad civil, la academia y la juventud. Y existe un consenso global de que la corrupción es la causa subyacente de muchos de nuestros problemas globales y necesita ser combatida mediante una respuesta integral, bien dirigida y colectiva. La UNODC proporciona un amplio rango de apoyo a los Estados miembros para mejorar su capacidad de prevenir, detectar, investigar y perseguir la corrupción. La oficina también ayuda a los países a desarrollar o coordinar actividades de asistencia técnica relacionadas a la lucha contra la corrupción a nivel regional, nacional e internacional. Al analizar el abuso de poder, debemos examinar tres aspectos detenidamente: intención, método y consecuencias. En ocasiones se produce un daño sin que sea esa la intención consciente, aunque en otras ocasiones sí lo sea. Acerca de los métodos, diremos que aunque se tenga una buena intención al actuar, la manera o el mecanismo empleado puede ser inadecuado, como el padre que por querer cuidar a sus hijos los castiga severamente. Métodos inhumanos revelan por lo general inconsciencia o crueldad, descuido inocente o debilidad moral, y carencia de empatía, respeto o compasión. Las consecuencias del abuso son fundamentales para que el abusador modifique su conducta. Algunas consecuencias pueden llegar a ser frustración, humillación, baja autoestima, depresión, descrédito, dolor, sufrimientos, encarcelamientos, desapariciones, aislamientos, secuestros, asesinatos, entre otras. Hay muchos tipos de abuso a los cuales debemos prestar atención para abordar en la dirección de prevención y solución. Kirby Anderson se refiere a Abuso emocional. Implica uso de juegos psicológicos para controlar o dañar emocionalmente. Humillación, intimidación, acecho, temor, etc. Suele incluir el abuso verbal. Abuso físico implica uso de partes del cuerpo o armas para amenazar, castigar, dominar, contener, controlar o lesionar a otra persona. Abuso sexual. Implica el uso de acciones sexuales forzadas que pueden dominar, manipular, amenazar, lesionar, corromper o controlar a otra persona. Abuso social. Implica o involucra formas de dominio y control de las relaciones sociales de otra persona. Personas o grupos que mientan, agredan, roben o violen las leyes están abusando del poder que sus derechos les confieren. De acuerdo con algunas investigaciones, los más abusadores parecen ser políticos, militares, policías, abogados y delincuentes, con énfasis en los políticos. Si lo hace un gobierno, resulta mucho peor, y ese gobierno pierde credibilidad y legitimidad.
y se expone a sanciones legales, muchas de ellas imprescriptibles, o la pérdida del apoyo de sus seguidores o electores. Abuso financiero implica uso de dinero y otros métodos financieros para dominar, amenazar o controlar la economía de otros. Abuso espiritual implica control de los intereses o prácticas religiosas de otras personas. Por otra parte, en opinión propia es algo que le ocasiona daños a otras personas, por lo cual no es recomendable hacerlo, al igual que sin antes mencionar que existen distintos tipos de abuso de poder, tales como el emocional, físico, sexual, social, financiero, espiritual, entre otros. Por lo mismo, es una falta que se debe evitar realizar cuando solo se busca beneficiar a uno, mientras a la mayoría ocasiona daños. Así que podemos evitar la agresión, violar las leyes o los distintos modos para tener abuso del poder y siempre buscar cómo cuidarnos, la igualdad y justicia para todos. En conclusión, tenemos que la corrupción se encuentra en todas partes e impacta en todas las personas, sin embargo daña más a quienes se encuentran en situaciones de pobreza. Las grandes pérdidas por causa de esta podrían ser utilizadas para mejorar el nivel de vida, ya que se puede ir incrementando el acceso a la vivienda, a la educación, entre otras. Hace gran distinción en la población, ya que el costo es más grande que la simple desviación de recursos de su propósito legítimo, y ahora en la actualidad también existe la voluntad política y los conocimientos técnicos necesarios de cada quien para combatir la corrupción. Y también ahora la UNODC proporciona un amplio rango de apoyo a los Estados miembros para mejorar su capacidad de prevenir, detectar, investigar y persuadir la corrupción, así que ya genera gran impacto para todos, y al analizar este abuso de poder se analizan los tres aspectos más sobresalientes: intención, método y consecuencia. Y a pesar de ello, se pueden observar cómo a veces se genera daño sin tener una intención mayor. Sus consecuencias son fundamentales para que el abusador modifique su conducta, y donde también se puede prevenir, ya que puede llegar a generar frustración, humillación, depresión, baja autoestima, entre otras, a las personas involucradas, causándoles daño con el beneficio propio de la persona abusadora.